Bienvenidos a... Directamente en vivo desde Parque Teatro La Roma. Y si usted también quiere venir a presenciar este bonito escenario en vivo y en directo, pues aquí en el link están los boletos. Claro que sí. ¿Quién no sabía que J.K. Rowling es transfobiquita? Levante bien la mano, bien la mano, bien la mano. Bueno, pues esta señora, creadora de Harry Potter, se volvió una vocera importante del feminismo radical trans excluyente. Las TERFas. Las TERFas, que es un acrónimo en inglés, porque en español no es así. ¿Cómo es en español? Feminista radical trans exclusionaria. Hoy vamos a intentar explorarlo, analizarlo y al chile, claro que sí, criticarlo. Y por eso tenemos a la mejor invitada de este planeta, Ofelia Pastrana. ¡Un aplauso! Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntale aquí a la audiencia a qué te dedicas, de dónde Hoy soy. vine a representar, hoy digo lo que digas y soy trans. Mira, y hay banda que está obsesionada. Buenos días, bienvenidos a mi show donde vamos a hablar acerca de cómo la gente trans está acabando con todo el tema del feminismo, pero luego hablemos acerca de mi libro donde hablo acerca de cómo la gente trans está acabando con el tema del feminismo, que lo vamos a discutir en mi podcast, que hablo acerca de cómo la gente trans está acabando y es como de... ¿Qué más haces, morra? Hay gente bien obsesa. Hoy vamos a hablar de esto, hoy vamos a explorar cómo funciona el feminismo radical, cómo funcionan las olas de los feminismos, vamos a hablar de las TERFas, de cuál es su supuesta justificación para todo este desmarañe que traen, y eso es lo que vamos a hacer esta nochecita. ¡Claro que sí! Yo soy Gloria del Mar, mejor conocida como Dama G. Yo soy Mariana Calva, mejor conocida como Herbívora Punk. Y yo soy Ofelia Pastrana. Explícate. Primero vamos a empezar diciendo la consigna clave de este espacio y la premisa que vamos a utilizar. Las mujeres trans son mujeres. Así de simple, así de sencillo. ¿Pero qué? Y de hecho tenemos ya un capítulo con Ofelia en donde exploramos la supuesta ideología de género. Entonces, si tienen más dudas, vayan a ese capítulo porque la verdad lo desmenuzamos bien bonito, ¿no? Pero entonces, regresando a la cabrona de J.K. Rowling. Ella es conocida por una obra que la verdad me fascinaba de niña. Yo soy muy Harry Potter. ¿Cómo se le dice a los fans de Harry Potter? Potterhead. Potterhead. Ah, ni tan Potterhead. Qué bueno que eres súper fan. Además, no tiraste tu varita cuando te hice un Expelliarmus. Me leí todos los libros de niña. Y la verdad, what the fuck con su normalización y tolerancia por la esclavitud mágica hacia los elfos domésticos. Es lo primero que quiero entender. Hasta Harry Potter, que supuestamente es un personaje bueno, hereda a un elfo esclavo y él así como, pues me parece bien, de hecho. Sí, todo sin pedos, ¿eh? Sí. Que no tienes tú un elfo esclavo. Y él así de, no, yo soy increíble persona, yo le pido cosas sin escupirle en la cara. Entonces, no hace nada, no lo libera, no critica el sistema. Y de hecho, cuando libera a Dobby, lo tratan así como si fuera una excepción extravagante, ¿no? Así como, ¡ay, qué buen sujeto! Liberó a su esclavo. Partiendo de ahí, y siendo pues tan entendemos fácil que la J.K. Rowling le gustan un poquito las opresiones. Es una pro-esclavista ficcional, por lo menos. Pero pues nos damos cuenta con sus discursos terfos que también no es muy amigable, ¿no? No simpatiza con que las demás personas tengan derechos básicos. Que de por sí es todo un tema si lo piensas, porque J.K. Rowling es una persona billonaria. Sí. Y no hiciera nada de aquí a los próximos 50 años, tomas su riqueza actual y generaría el equivalente a algo así como 4 millones de pesos mexicanos el mes por existir por 50 años. Si se quisiera consumir su riqueza, entonces tienes esta persona que es más que pudiente. O sea, es una ociosa de mierda. Ajá, es más que pudiente, debatiendo con activistas que seguramente están pensando en literal la hora de cierre del metro para llegar a la casa. Sí. Acerca de sus derechos. Está cabrón porque aparte lo usa para financiar el quitarle derecho a las personas trans. Pero a ver, vamos a contextualizar. Lo que pasa es que no sé si ustedes sabían, pero una de las batallas más polémicas, violentas y uno de los debates más discutidos en el feminismo son las TERF versus el feminismo transincluyente y las mujeres trans. ¿Habían escuchado de todo eso? ¿Quién no había escuchado de esa realidad?
cuando me metí a este mundo y vi todo ese cagadero, dije, ahora, yo no sabía que esto existía. Qué tremendo bote de basura, ¿no? Y qué Pero, a ver, ¿qué terrible, son las porque terfas? además las terfas son las feministas radicales trans excluyentes. No quieren que las personas trans sean consideradas mujeres ni sujetos políticos del feminismo, principalmente. También tienen este discurso separatista de que los espacios exclusivos son para mujeres, mujeres biológicas, hembras biológicas con vulva, Ajá. menstruantes Con también. capacidad reproductiva. Con capacidad de reproductiva. Solo ellas, de paso. Sí. Es la fuente del problema, que categorizan el valor de la mujer sobre su capacidad de reproducir. Exacto. Sí. Que me parece misógino. ¿Qué? Las terfas tienen un discurso misógino ¿Qué? detrás de todo eso. Me sorprende muchísimo. Sí. Ellas dicen que no las quieren ¿dónde? En los baños. En los baños, en los deportes, en las cárceles que estén, en los albergues, en la medicina, en su casa, En ningún lugar. en la calle, En ningún lugar. en el vagón de metro. Y la militancia TERF es súper transfóbica. No toda, pero una gran cantidad sí. Puedes encontrar cómo insultan de Bueno, manera yo trans. considero que toda la Sí. militancia TERF es transfóbica por definición. Pues hasta eso que he visto algunas que están diciendo, no, o sea, Que existan, pero en su casa. sí. O sea, Claro. Sí. Bueno, ajá, exacto. que no se besen en público. Básicamente dicen, no, ellas sí merecen sus luchas. Sus propias pero son unas luchas distintas a las del feminismo. Que no entonces hay que ocupen, separarlo. ajá, dicen que no ocupen espacios que no les corresponden. ¿De cómo hago para no ocupar espacio? No entiendo. ¿Cuál es su justificación? Su justificación es biologista, Sí. es cosa con la que estamos ya en desacuerdo, ¿no? Ajá. Pero dicen que nosotras al nacer con vagina ya nos sexualizan y nos socializan de cierta forma, cosa que las mujeres trans jamás van a vivir, jamás van a experimentar, porque ellas al haber nacido con pene y no identificar, aunque no se hayan identificado con él y hayan sido pues obviamente obligadas a vivir y ser socializadas como hombres, no vivieron las realidades que una mujer biológica cis sí vivió. Sí. Entonces, básicamente insisten que el objeto político del feminismo tiene que ser la realidad material de las mujeres, o sea, una rayita entre las piernas, ¿no? Entonces, sí, naces con rayita, te la ven, te dicen, ahora tú eres de la clase oprimida y los que nacen con penecito son de la clase opresora. Y esa realidad es inseparable, ¿no? Sí. Desde su Y perspectiva. es una fantasía, además, el que asuman que las mujeres trans no estamos sujetas a la misoginia. Exacto. No, por supuesto. O sea, toda la realidad que viven es violencia patriarcal. Y aprovecho y añado que este segmento de terfas que sí dicen estar ok con la gente trans, por lo general lo dicen por los hombres trans. Sí. Que ojo, siempre presentan a los hombres trans como pequeñas mujeres que las obligaron a transicionar. Que de paso también es lesbianas misógino. confundidas. También es misógino. Y de hecho, esa es la razón por la que muchas terfas no aceptan que son trans excluyentes, porque dicen, no, ¿cómo voy a ser trans excluyente si sí incluyo a los hombres trans en el feminismo porque nacieron con vulva? Entonces, como nacieron con vulva, son parte del movimiento, ¿no? La verdad es que no estamos de acuerdo con eso, porque realmente todas las mujeres tenemos una colección distinta de identidades. Sí, y de diferentes opresiones. Mis vivencias como mujer blanca, heterosexual, no son las mismas que una mujer negra lesbiana, ¿sabes? Y no por eso lo que ellas viven invisibiliza lo que yo vivo. Que sabían de paso que existía en una época una secta de gente que hablaba de las LERF. Sí, las ¿LERF? Ajá. ¿Las lesbianas? Viajemos en el tiempo. ¿Cómo es? Oculus de En los Reparus. 70 y 80s habían mujeres feministas que hablaban de cómo las lesbianas no eran sujetas de violencia misógina porque no se estaban con un relacionaban hombre. con mujeres. No había hombres en la relación. Entonces, por consecuencia, no podían ser feministas y estas se les conocía como las LERF. Que la ironía es que hoy lo que dicen es alesbiánate. Lesbiánate. Sí, es cierto. Pasó de LERF a lesbianismo político. Ajá, exacto. Wow. En últimas, la realidad es que yo siento que si tu posición como activista es decidir quién puede ser activista, eso demuestra privilegio. Definitivamente. Porque sin
Sobre todo si es lo único que haces. Eso que mencionamos de que todos somos una pues colección de distintas identidades es una herramienta, un marco teórico que se llama interseccionalidad. Y la interseccionalidad es una herramienta muy interesante porque nos hace descubrir que nadie es un universal y que por lo tanto no puede haber un movimiento feminista universal porque todas las mujeres tenemos una realidad distinta, ¿no? Y entonces eso incluye que las mujeres trans vivieron con una realidad distinta. Exacto, no hay una realidad universal que tenemos que vivir todas las mujeres por norma. Por eso necesitamos varias corrientes de feminismo. Por eso no se habla del feminismo, sino feminismos. Y por eso existe el afrofeminismo y por eso existe el transfeminismo. El feminismo antiespecista. Porque ¿cómo va a ser radical competir por el derecho a ser reconocidas? Eso no hace sentido, ¿no? Pero para ellas sí les hace sentido, ¿no? Pues claro, porque todo es biológico, todo es la biología, no puedes cambiar la biología, Mar. Es bien curioso porque si ustedes se ponen a ver nuestro último reel, van a ver que hay una discusión muy emocional en donde nos llaman misóginas. La palabra TERF viene acompañada de un discurso en el que dicen que es una palabra violenta y misógina. Entonces, se considera un insulto porque las TERF no se llaman a sí mismas TERF. Es una palabra que inmediatamente viene con insulto. Pero es descriptiva, ¿sabes? No es, ¿sabes? Ciertamente cualquier palabra, por más descriptiva que sea, si viene acompañada con un discurso violento, puede ser peyorativo, ¿no? Y la verdad es que la discusión sí llega a ser muy violenta, ¿no? Por un lado tenemos a muchas TERF insultando a diestra y siniestra a las mujeres trans. Y también tenemos pues un montón de personas que no les gusta ese discurso, que también traen discursos densos y tienen lemas y consignas como TERF que veo, TERF que pateo. O sea, se puede volver una conversación violenta. Sí, y más porque vivimos en esta economía de la atención, vivimos en un algoritmo de odio en donde luego esos discursos que son los más reaccionarios son los que más obtienen protagonismo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos que sucede. No quiere decir que sea la realidad. Esa es la realidad que pues más aparece en el alarma, ¿no? En el alarma no te van a decir las noticias generales, te van a decir lo que más llama la atención y así son las redes sociales. Entonces, constantemente vemos esta pelea que es bastante emocional. Yo lo vi, por ejemplo, ahorita en la marcha del 8M, vi muchas pintas que decían, cállate TERF, cállate TERF, cállate TERF, y yo, a huevo. Eso. Pero también iba por ahí una muchachita con su canacita como si fuera así la caperucita roja y estaba diciendo datos feministas, lleven sus datos feministas, vamos, edúquense amigas, edúquense colegas. Iba con su bolsita, ¿no? Iba regalando cosas que ella había impreso. Entonces me dio mi bolsita, yo me fui muy feliz. Y cuando llego a mi casa, me pongo a echar el cake y echando el cake decido abrir mi dato feminista, ¿no? Y lo abro y yo. Ajá. Ya tengo con qué limpiarme. Ya tengo con qué limpiarme verdaderamente. Era tremenda pieza TERF, porque básicamente lo que decía, escrito, por favor, una imagen de ese escrito, decía que hablaba de la supuesta cantidad de mujeres atletas autorreconocidas como mujeres que le han robado títulos y medallas en competencia a las mujeres cis. Y el escrito cerraba con: transgenerismo no es feminista, es patriarcado. Esa foto, de hecho, la tomé para mandársela a Mariana, llorando así. Mariana, se me metió un TERF al ojo. 600 mujeres atletas. Yo no creo que no existen 600 mujeres trans atletas. Te digo, número 1, Ana Gabriela. Perdón, estoy un poco en shock con estos dos. No, bueno, de hecho, a ver, ¿sabes qué? Mira, que esto ya me encendí. Si es tan biológico y tan natural, porque hay que recordarlo en todas las esquinas. Sí. Si las mujeres trans fuéramos tan inmediatamente superiores en el deporte, se los prometo, pero se los juro que las Olimpiadas estarían llenas de mujeres trans para ganar. No hay campeonas trans. A duras penas llegamos a las Olimpiadas. Siempre salen estos cuentos de esta morra que ganó y por poquito la otra. Y es de ahí se comprueba que una mujer cis sí también está en esta competencia. Lo que pasa es que nos ven como estas personas grandes, que en este caso yo no tengo palabra para defenderme con eso, pero les dejo este saber. Cuando bloqueas testosterona pierdes masa muscular. Grandota sin músculo. ¿Dónde está la ventaja?
¡Wow! No, ¿Dónde y sí. están esas 600 campeonas? Las quiero ver. Y si una gana, se agarran de ese caso, porque justamente uno de los elementos de las opresiones también es agarrar los casos aislados para justificar las discriminaciones. Y déjate de eso, súmate de la misoginia asociada con el... Es que cualquier hombre automáticamente va a ganar en las categorías de mujeres. Punto. Solo porque nació hombre, ¿sabes? Sí, Eso me parece hasta misógino de decir. Es bastante Sí, es exótico. bastante misógino. Entonces, muchas TERF no están de acuerdo con que se les llame TERF. Dicen que es misógino, que es un insulto, que es como decir feminazi. Sin embargo, hay muchas TERF que sí se enorgullecen de serlo. Y por ejemplo, en esta publicación de Facebook que se preguntaba qué es una TERF, se pueden leer cosas como una terfa. Mi tribu, ese soy mi yo. manada. Mi tribu, mi manada. Lo mejor de ser TERF es que solo las mujeres podemos serlo. Payaso. No. Y cosas como, muchas lo usan como insulto, pero nunca lo he sentido así. Simplemente no se puede excluir a quien nunca ha pertenecido. Me da ternura el tú eres realmente feminista. TERF. El término TERF apareció en el 2008, o sea, fue la primera vez que se mencionó, de una bloguera estadounidense llamada Viv Smite, alias TikTok, para nombrar a feministas que justamente no están dispuestas a reconocer a las mujeres trans como hermanas. O sea, desde el principio fue algo peyorativo. Desde el principio fue alguien diciendo, esto sucede, ¿no? Espera, o sea, una mujer TERF dijo, No. ¿yo soy TERF? No. Ok, Una no. mujer que no estaba de acuerdo con esa realidad Ajá. dijo, esto está sucediendo y las vamos a llamar TERFs. TERF. Ah, ok. Pero las TERFas, pues son movimientos que provienen, que se arrastran desde los 70, ¿no? Sí. Y que lo que especulamos, y es una especulación un poco atinada, yo creo, es que obviamente es una encarnación de conservadores de extrema derecha, de iglesias, de partidos, de gente clasista que logró de alguna manera infiltrar sus ideologías en el movimiento feminista con supuesta objetividad. Y de ahí que mucha gente diga que son mujeres que se apropian del feminismo. Eso sí lo entiendo. No más también por dejar dicho que hay muchas mujeres derechistas y antiderechos que llevan hablando acerca del tema feminista hace mucho tiempo. Por eso tenemos el debate abortista. Tanto el debate abortista y el debate trans, ambos le hablan a la hegemonía de la decisión sobre tu propio cuerpo. Sí. Entonces es el mismo debate. Los mismos derechos están puestos sobre la mesa. Total. Ambos son... ¡Ay! Entonces, Dije algo inteligente. me encantó. Pero entonces, tú el otro día me dijiste algo que me pareció muy interesante. Dijiste que las TERFas le ayudaron mucho justamente a la agenda conservadora, porque como tiene más peso político que una mujer lo diga, que una mujer blanca lo diga, y no que... Pasa lo siguiente, en el caso de una cantidad de estas nuevas leyes que están llegando en contra de la gente trans, resulta que los escritos se habían presentado años antes por hombres en espacios de política de ese entonces y no voló. O sea, la propuesta de eliminar a la gente trans de estos espacios y la propuesta de limitar la decisión sobre tus cuerpos y demás no pasó. Y ahora que llegan mujeres diciendo que son feministas con la misma propuesta, pero es que hay casos documentados de es que ese es el mismo documento que presentaron hace 10 años. Hay de quien dice es que hay que respetar porque es una mujer quien lo presenta y el movimiento feminista. No, y yo no aparte me voy a utilizan oponer. mecanismos Exacto. justamente para Entonces, hacer pasar leyes y así. Sí, entonces ahí está muy clara y evidente como acción del cómo es muy claro ver cómo las TERF han logrado avanzar la posición antiderechos en contra de la diversidad. Y ahorita estamos teniendo esta plática justo porque ellas son quienes lo pusieron enfrente. Es que una no nace diciendo pinche TERF. Tú vas por la vida y de repente llega alguien, te la hace de jamón y tú dices, ¿quién eres? Pues soy la TERF. Y entonces ahora resulta que en vez de estar debatiendo temas feministas, le estamos dedicando 90 minutos en este show a hablar de qué son las TERF. ¿Cuánto desgaste nomás para definir quién puede ser feminista cuando todavía no estamos confrontando todo el pedo patriarcal? Es que si se ocupara tantita esa energía para el problema. Y hay gente que de repente decide, voy a hacer que toda mi militancia sea esto. Y ahí es cuando llega tu tía, la cabrona de la JK Rowling. Sí. Cuéntame qué hizo esa babosa. En 2018, JK Rowling le dio like a un tuit que decía
Esos son hombres vestidos. ¿Cuál mujeres? Son hombres vestidos. Le dio like. Y luego llegó su portavoz y dijo, no, se confundió, se confundió es la mediana edad. Literalmente dijeron eso, ¿no? Dijeron, no, es que ya ven que le cuesta ver de cerca. Entonces se pone sus lentes y leyó, ay, qué bonito vestido para hombre, like. Ah, no. Se confundió. Error. Pero luego empezó a seguir a un montón de youtubers que se nombraban a sí mismos como transfóbicos. Así de que sí, a huevo, yo no los reconozco. Sí, ese pequeño error se convirtió pues ya en una práctica, ¿no? En un vicio. Sí, ya ya. like. Hasta que se atrevió a hacer su primera declaración abierta, que fue En 2020. En 2020 le dio retweet a un post que decía, creando un mundo post-COVID más igualitario para las personas que menstruan. Y ella comentó, personas que menstruan, antes existía un nombre para eso. ¿Cómo era? Women's, Gormins. Eso, así dijo, pero como en inglés es woman, por si no saben inglés. Y luego dijo, si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra. Chan. Y de hecho este es un argumento TERF muy utilizado, Sí, ¿no? que hay un borrado de mujeres, ¿no? El concepto de borrado de mujeres, ¿ya habían escuchado de eso? O sea, dicen que la opresión histórica está basada en nuestros genitales y que si tú dices, no, pues también los hombres ahora son mujeres, no sé qué, ya les borraste allá toda la historia, ya cambiaste la historia básicamente, viajaste en el tiempo y borraste todo. Como si la experiencia de las mujeres negras borrara la experiencia de las mujeres blancas y la experiencia de las mujeres lesbianas borrara la experiencia de las mujeres heterosexuales. Esa es la lógica. Esa es Y la con lógica. la tristeza que todas las actividades antitrans sí le generan más problemas a absolutamente, seas trans o no, a todas las mujeres, punto. Exacto. Por ejemplo, estas reglas del tema de la gente trans en los baños se ocupan más para observar quién puede entrar al baño o al vestidor o al metrobús, porque para que se sepa, porque además siempre se van a cómo definen a la mujer, debate que no quiero tener, pero seguramente lo levantamos, donde en últimas lo remontan es que tus cromosomas, y es de nadie ve sus cromosomas, uno. Sí. Dos, si importara tanto o sea, ni te levantan cariotipos a la hora de hacer tu acta de nacimiento, si importara tanto. Pero encima de eso, como claramente no estamos viendo los cromosomas, vemos la expresión de género. Y entonces hay gente que se fija en qué tan masculina, por así decir, se presenta una persona al entrar al baño. Y por consecuencia, entonces obligan a que ser mujer es tener el cabello así, Una las expresión uñas de así, género demás. Y hegemónica. encima de eso, lo usan para sacar a mujeres que son cis de espacios bajo la supuesta excusa de que chance y son trans. Sí, porque no vas ahí bajándole el pantalón a la gente o así, vamos a hacerte un estudio completo. Sí. O si tantos dicen las mujeres TERF que como mujeres trans estamos replicando estereotipos de género, porque es que claro, ustedes se ponen el tacón y las veces yo siempre me pregunto por qué tú no te cuestionas eso en tu expresión, porque se acercan Exacto. mujeres Porque conmigo. yo hago lo mismo, sí. Dice, no, es que se están disfrazando como si todas no nos disfrazáramos. ¿Qué habías dicho? ¿Cómo era la frase de RuPaul? All born naked and the rest is drag. Para los que Todos no nacemos hablan- desnudos y todo lo demás es drag. Realmente las expresiones de género es todos estamos jugando a disfrazarnos, ¿no? Para hacer una declaración colectiva. Y aprovecho y comento que en cuanto a los roles de género va, y esto ya es opinión personal, si quieren lo podemos debatir en grupos de 3 ahorita a la salida. El problema no siempre es el rol, hay que cuestionarlos, estoy de acuerdo. El problema es que sea impuesto por algo en tu cuerpo. Sí. Porque habrá quien sí quiere usar el tacón, habrá quien sí quiere usar el cabello largo, habrá quien sí quiere lo que sea. Seas quien sea. Pero el problema es que te obliguen que porque tienes algo en tu cuerpo, te toca usar vestido, Sí, te claro. toca usar tacón. Sí, Y ahí sí tenemos que hablar acerca de imposición. Totalmente. Entonces, lo que está sucediendo Sigo diciendo cosas inteligentes. es que confunden la inclusión con sustitución y reducen a la mujer a una categoría biológica como si solo fuéramos úteros con patas, lo cual es muy irónico, ¿no? Porque la queja es que la opresión histórica viene de esa realidad y la quieren seguir perpetuando. No entiendo cómo funciona, pero la verdad,
al final del día nos damos cuenta de que el borrado que están haciendo es el de las mujeres trans, institucional y socialmente. Y que fomentan la vigilancia, estar ahí checando los cuerpos, ser carcelarios, ser así de que tú, a ver, tu ADN, ahorita tu ADN, a ver. Eso está muy... Sí. Bueno, esta es una historia totalmente real. El tema del deporte trans, que de paso, de nuevo, hay hordas de gente que se organiza para sacar a 2 niñas chiquitas del deporte. Me explico, es que si van y miran y es de verdad cuántas chamaquitas trans conocen el deporte de mujeres trans. Y resulta que ahora hay espacios donde para el deporte hay paneles de inspección genital para niñas que quieren hacer deporte, no vaya a ser que una resulte ser trans. Y entonces tienes tú el verdadero problema de que se supone que estás causando un problema para el deporte femenil. Ahora tienes de paso el caso de mayor cantidad de agresores, que son los coaches de deporte de niñas, inspeccionando genitales. No. Regresando al borrado de las mujeres trans no borran a las mujeres cis, todo lo contrario, complementan, porque es otra cara de la violencia machista que recae, y al final de cuentas queremos ver la violencia machista en diferentes aristas, y eso es lo que complementa un análisis estructural, ¿no? Pero volviendo a J.K. Rowling, luego a tu tía se le botó más la canica y dijo, miren, ya la gente ya me ama por ser terfa, güey, tengo un público. Y entonces... Tiene un chingo de público. Sí, está bien cabrón. Tweets y tienen 200,000 likes, 300,000 likes. Porque no solo son las terfas, son hombres de extrema derecha. Dicen, ja, 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 like. Aunque ella lo diga desde la misandría, es ja, 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 like. ¿Discriminar? Me apunto. Entonces, saca sus tweets y ¿qué hace? Sacó un ensayo de 3,600 palabras. Lo publicó en un sitio web para pronunciarse en cuestiones de sexo y género. Mostrar sus preocupaciones por el activismo trans y decir, no me gusta el activismo trans. No lo vivo, pero lo voy a criticar profundamente. Ajá. Está muy adabacadabra de su parte. Sí. Y pues a Barry Elenque de Harry Potter no le gustó, como al señor Harry Potter, o sea, Daniel Radcliffe, a Emma Watson, dijeron, no, esta señora ya se le botó la canica. Sí, empezaron a decirle, ¿sabes qué? Se pusieron a pronunciar así de, no, pues sí está bien rarita, no estamos de acuerdo con ella. Sí, e incluso le quitaron su premio, había recibido a un año antes un premio por ser vocera de los derechos humanos, o sea, por ser pro derechos humanos. Es que también. Sí, se lo quitaron. Pero es que, nadie, absolutamente nadie, J.K. Rowling, acerca de tus genitales. 3,600 palabras. Y ahorita está bien obsesionada, se la pasa haciendo declaraciones, se la pasa peleándose con mujeres trans, se la pasa negando los avances de los derechos civiles, se la pasa criticando. ¿Sabes que esto a mí me da como, me rasca todo no puedo creer que gente tan millonaria, porque le pasa a Elon Musk también, pase sus noches viendo el teléfono que están diciendo de mí en Twitter. Saber, sí, güey, te puedes retirar a ir a vivir una isla, pasar la deli, güey. Ve a surfear, no sé. Sé feliz, morra, tranqui. Y no tienes que pertenecer a las conversaciones políticas, tú aíslate. Sí, exacto. Financia guerras sin decirle a nadie. No, mejor no. Como los Rockefeller, ¿no? Y hablando de la hegemonía de las mujeres en los deportes, metió su cucharota en el caso de la boxeadora Imane Khelif. ¿Se enteraron de ese caso? Pues como está bien pendeja, no sabía que era una mujer cis y puso la sonrisa de un hombre que se sabe protegido por un mundo deportivo misógino, disfrutando de la angustia de una mujer a la que le acaba de golpear la cabeza. Lo cual es una tremenda ironía porque pues la lógica terfa es que la realidad política es la vulva e Imane Khelif tiene vulva. Entonces es así como voy a no son palabras mías, nomás quiero dejar ahí que esto se lo escuché a una amiga que es atleta de paso, que dice que en el deporte y en la vida, cuando eres mujer y te va bien o haces algo bien, te van a culpar de ser hombre. Sí, lo hizo como hombre, es fuerte como hombre, todo eso, porque no puede ser que una morra lo haga bien, y más en el deporte. Sigan. Y de ahí surge otra de las muchas narrativas cotidianas que les encantan a las TERF, que es presentar a las mujeres trans como depredadoras que amenazan la seguridad de las mujeres cisgénero.
Un discurso que J.K. apoya de manera muy activamente. Entonces, para demostrarlo, lo que decíamos es agarrar cuidadosamente casos seleccionados de comportamientos atroces por parte de un pequeño número de personas trans que han cometido, por ejemplo, violencias sexuales, una cosa que sucede en todos los grupos poblacionales, ¿no? O sea, siempre existe cierta violencia, y agarran esos casos excepcionales para hacer una conclusión, y sin base sistémica para hacer una conclusión colectiva. Y decir, ahí está, ¿ya vieron? Miren nomás lo que pasó, ahí está la prueba, todas son depredadoras. Ah, no, hacen misgender. Todos son depredadores. Entonces, ¡ve a surfear! Esto ha sido súper común a lo largo de la historia. A lo largo de la historia siempre han agarrado estereotipos para justificar discriminaciones en un panorama general, ¿no? Como por ejemplo en la islamofobia o el racismo. Básicamente agarraron el estereotipo del hombre negro violador para justificar la segregación racial. Entonces decían, no, es que el hombre negro violador, y por eso, esclavitud, bien. Claro. Y el moreno es drug dealer. Pues ya lo dijo mi presidente Donald Trump. El paralelismo con la realidad es bastante, con la realidad de cómo pintan a las mujeres trans como potenciales violadores en disfraz. Además me da mucha risa porque los vatos FIFAs, que nomás para que sepan, FIFA es un acrónimo, quiere decir raciclacista pendejo. De ahí viene. Perdón, estoy enfermo. ¿Alguna vez le han dado un bolso a un vato FIFAs? Sí, y han visto cómo se emasculan en chinga. Lo debo deportar como si fuera muy macho. Un bolso, eso es un pinche bolso y no pueden, les gana. O sea, entonces ahora imagínense ese vato trasvistiéndose, poniéndose pelucas, haciéndose las uñas para ganar. ¿Saben? Es como de qué clase de propuesta es esa, güey. Y bueno, de menos esas las Olimpiadas, que a eso tienes que sumarle que de verdad tienen que ser atletas prolíficos. Pero ahora imagínate el plan de violar en un baño, ¿no? Sí, así, claro. Al parecer, entrar a violar un baño es tan difícil que tienes que pasar por un proceso súper complicado de transición de años para que puedas entrar a un baño. Sí, como que llegas y ves el aviso que dice mujeres y ¡wow! No puedo. Son violadores, güey. Claro que me van a violar el aviso también. Y este tipo de ¿cómo se llama? Estereotipos que generan muchas personas genera casos como el de Alexa, una mujer trans de 28 años que vivía en situación de calle en Puerto Rico y presentaba problemas mentales. En 2020 fue acusada en redes sociales de haber entrado a un baño de mujeres de un McDonald's con un espejo. Imagen, por favor. La gente no tardó en concluir en las redes sociales que se había metido con un espejito para ver los genitales y pues las partecitas de otras mujeres. Entonces, 9 horas después, Alexa fue asesinada a tiros por varios hombres cuya identidad se conoció después de que compartieran el video de la perpetuación de su crimen. Habían compartido el paradero de Alexa y después se supo que ella siempre caminaba con un espejo. Siempre. Este transfeminicidio fue impulsado por la falsa idea de que las mujeres trans representan una amenaza solo por existir. Hay un caso relacionado acerca de esto porque sucedió en fechas cercanas de una muy famosa transfoba que se llama Posey Parker, quien en algún momento hace un muy público llamado a que los vatos vayan a los baños de mujeres armados para defender a las mujeres cis. Que de nuevo, pensando en qué momento en tu cabeza feminista, según las soluciones, dile a los vatos armados que entren a los baños de mujeres. Perdón. Y genuinamente creo que J.K. Rowling de verdad cree que está haciendo algo bueno por la sociedad. Ella tiene esa loquera en la cabeza, sin saber que esos discursos sí generan realidades que terminan pues promoviendo discursos de odio totalmente y terminan participando en la explícita discriminación de una minoría. Me gusta esta frase que dice: cuestiónate tu feminismo si tu discurso se parece demasiado a lo que un señor conservador defendería férreamente. Entonces me parece súper surreal ver en posts
donde TERFs y señores conservadores están así de, sí, ¡A huevo! tenemos la misma opinión. Y ves así de, ¿qué es esto? ¿Un TERF o un señor conservador? Señor conservador. Deberíamos haber traído ese juego de, juguemos a, ¿quién lo dijo? ¿Una TERF o un señor conservador? A huevo. Hubiera estado increíble, la verdad se me acaba de ocurrir, qué mal. Lo que es surreal de ver los comentarios, y de nuevo los invito a ver nuestro último post, es que llegan a las mismas conclusiones discriminatorias, pero de discursos diametralmente opuestos y hasta antagonistas. Porque mientras ellos llegan a esa discriminación desde el patriarcado, la homofobia y la misoginia, las mujeres TERF llegan desde la misandría. Vamos a poner la foto esta. Vamos a poner una foto que se viralizó en 2025. Estas son unas mujeres blancas, como pueden ver. Están celebrando que el Tribunal de la Suprema Corte de Reino Unido pues limitó la definición de mujer a sexo biológico, excluyendo a las mujeres trans de pues todos los protocolos de discriminación de género, de leyes de igualdad. Y a la gente intersexual. A la gente intersexual. Y J.K. Rowling, jaja, qué bueno. Y subió una foto bebiendo y fumando un puro. Con cáncer, pero sin trans. Wow. Aquí es cuando les digo que ella invirtió 70,000 libras a esta campaña. Es aquí cuando sí decimos, chale, mi gusto por Harry Potter sí se puede ir a campañas TERFas, qué dolor. Qué dolor de orto. Debí comprar todo en pirata, maldita sea. Es bien interesante cómo muchos de estos vatos vienen a esta imagen y dijeron, bravo, 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 qué increíbles mujeres. Pero son los mismos vatos que dicen, not all men, pinches hembristas misándricas. Pero justamente esto viene de naturalizar y esencializar la propuesta de que existe una propensión inherente en el macho a violentar. Así que todo el sujeto varón político es violador, según si se sigue esta misma lógica TERF. Porque desde estos biologicismos, el sujeto varón es un opresor inevitable. Y le ocupamos un poquito de empatía al mensaje TERF. Soy mujer trans. Muchas veces si hacemos eso, te percatas que hay una cantidad de mensajes que vienen del dolor. Y entonces yo creo que eso me da aún más rabia de toda la situación TERF, que son mujeres que se presentan desde un feminismo, que están instrumentalizando el dolor de chamacas, que están buscando un espacio de comunidad y lo usan para enfocar el odio de paso contra otras mujeres. Me encantaría que fueran así de furiosas con los vatos violentos, con los incels, con el sistema patriarcal. Vamos a hablar un poco de la misandría. Pues mira, muchas mujeres... Primer paso, el feminismo no promueve la misandría. Pero sí, primer paso. No promueve. Eso es un error bastante grande pensar que el feminismo promueve. El patriarcado lo promueve. Sin embargo, sí hay corrientes que intentan, pues, contextualizarlo, ¿no? Porque al final del día, muchísimas mujeres, no necesariamente feministas, han desarrollado misandría. Por toda la violencia que han vivido, ¿no? Así, pues sí. Entonces, pues sí, que te digo. Pues esas sí. corrientes intentan analizar cómo esto es una respuesta política, emocional o simbólica frente a la opresión patriarcal y pues de haber vivido toda tu vida, decir, ¿de quién recibir violencia? ¿De mi profesor, de mi doctor, de mi maestro, de mi novio, de mi hermano, de mi papá, de mi abuelo? De mi tío. Esto, al menos desde el feminismo, desde la filosofía política, no se defiende como una justificación política, sino como una justificación emocional. Y por lo tanto se intenta contextualizar. No justificar, sino comprender qué está pasando para que exista este fenómeno, ¿no? Que sí, es una experiencia colectiva de la que todas hemos sufrido violencia machista. Pero también los hombres han sufrido violencia machista. Claro. Y las personas trans sufren un chingo de violencia machista también. Y muchísimas personas que intentan defender la misandría, también dicen, no, pues es que no existe esa equivalencia entre misandría y misoginia. Sí, es como decir que existe el racismo a la inversa. Sí, mientras que la misoginia está normalizada en instituciones, la misandría no tiene ese poder estructural, ¿no? Exacto. Entonces hay una frase que dice... no la puse. Te la sabes de memoria, Mar. Memorius rigorus. Pero bueno, es que muchas mujeres hemos vivido abusos de parte de hombres y pues J.K. Rowling no es la excepción.
ella desarrolló misandría. ¿Sí se dice así? Misandría. Misandía. Misandria. Bueno, porque ella estuvo en una relación violenta. Ella, pues, obviamente sufrió violencia física por parte de su expareja. Y pues ahí dijo, ya a la verga a todos los hombres, los odio. Pero ¿quiénes son más débiles? Y otros hombres blancos también odian ese colectivo, así las personas trans. Y de hecho, analizando muchos casos de por qué de que varias mujeres TERF dicen por qué o sea, por qué se metieron al movimiento, justamente parten de esto, parten de haber vivido agresiones y de por lo tanto buscar espacios separatistas y con exclusividad, ¿no? Porque pues tienen los traumas de haber vivido estos abusos. Sí, esta es la típica frase de hermana, tu aliado es mi agresor. Entonces, esta socióloga mexicana, Donaji Linares, sí, ella pues cuenta cómo fue su transición de ser TERF a ya no ser tan TERF. Dicen que... ya no sé. A ser medio TERF. No, no serla. Ok. No, ya no es TERF. Bueno, pero fue. Bueno, yo sí quiero añadir que a mí sí me han escrito muchas personas, muchas morras, a decirme una forma de o disculpas o te quiero contar que luego de conocer a una persona trans, por eso yo preguntaba, es que, perdón, yo pensaba que era parte de ser feminista y luego conocí a gente LGBT y entendí y perdón y estas cosas y te queda claro que es es que no conocían a nadie. Lo fácil que es radicalizar a la bandita. Esta morra, Donaji Linares, justamente dijo, ¿sabes qué? Salí de una relación como súper violenta. Y las TERF me acogieron. Ajá. Le hizo mucho clic que alguien llegara y le dijera, ¿sabes qué? Eso te pasó porque eres una morra sexuada, vulnerable y fuiste así te sexualizaron de determinada manera. Y entonces es un discurso tan simple que muchas mujeres vulnerables acogen, ¿no? Y deciden que la conclusión que tiene más sentido es desconfiar de cualquier cuerpo masculino. También otra de las razones por las que también se cree que el feminismo está plagado de misandría es por varias cosas. Porque cada que una mujer tiene una declaración misándrica, dicen, eso es feminismo. Y no, cualquier mujer puede tener una declaración misándrica y no necesariamente que provenga del feminismo, ¿no? Sino del mal viaje histórico. Más bien del patriarcado, ¿no? Y otra cosa también es que también hay que aceptar que sí hay un discurso que sí es cotidiano y está bastante normalizado de una misandría fársica, ¿no? Irónica, que busca no ser como literal, sino hipérbole, en donde la idea es, pinches hombres, todos una caca. Sí, súper binario además. Y la idea es reflejar la frustración de una violencia machista sistémica. Entre sus amigas no son así de, es que pinches vatos, todos son así, ¿no? Como de manera fársica, pero no son literales, ¿o sí? Como que sí, como que no, ¿no? Como que a veces, ¿no? La cosa es que podemos ser condescendientes con las realidades de ciertas personas a nivel individual, pero yo como un discurso político, como una realidad colectiva, no estoy de acuerdo con la misandría porque es una polarización megabinaria, porque esencializa negativamente a un grupo, a los hombres, por razón de su nacimiento, que es una lógica discriminatoria biologicista. No es nada interseccional porque universaliza las identidades de los hombres y desplaza el conflicto hacia una guerra de sexo súper abstracta y no hacia el sistema, ¿no? Y quiero aprovechar también para platicar de por qué no es válido el argumento de así me socializaron. Sí. Porque siempre lo ponen ahí, no es que, a ver, yo crecí siendo mujer, tú no. Uno, que ignora el hecho que hay gente trans joven. Pero dos, porque si tú eres víctima de lo que eres al crecer, entonces la deconstrucción no existe. Es como, decir que la evolución no existe. No, ¿qué? De nuevo, a ver, dilo de nuevo. Sí, si tú eres lo que eras cuando eres chiqui, entonces aprender Sí, no cuenta. No existe la evolución. Exacto. Te quedas siempre igual. Sí, claro. Nunca te podrás lesbianar. Sí, pues estas perspectivas son muy deterministas. Sí. O sea, finalmente dicen, no existe la construcción, entonces por lo tanto tenemos que vivir en una lógica de perros y gatos para siempre. Y son esencialistas de tú eres lo que eres cuando naces, que de paso es una de las muchas definiciones que hay de lo que es ser una persona
de derecha o antiderechos. Sí. Una cruda definición, Súper nomás para limitado. dejarlo explicado, es muy, entre comillas, de derecha, es asumir que todo lo que eres al nacer no solo se te asigna, sino te toca. Por eso siempre serás de la élite, o hagas lo que hagas, nunca serás de la élite. Por eso tú naciste en un país, hagas lo que hagas, nunca lo puedes cambiar. Y entonces de izquierda, por así decir, es asumir que sí se puede cambiar lo que se te asigna al nacer, como tu nacionalidad, género, como tus aprendizajes, tu construcción, Tus hábitos de tus hábitos consumo. y demás. Por eso es que no sirve el argumento de la socialización, porque a fin de cuentas somos seres cambiantes y hay que confiar en esa capacidad del cambio, pero creo que desvié el show. No, me lo encantó. mejoraste. Muy bonito. Y ahorita, desviando un poco drásticamente la conversación, vamos a entender qué pedo. ¿Por qué se llaman feministas radicales, no? Entonces, ¿las pinches radicales son las culeras? Vamos a preguntar eso. Para empezar, hay que entender que radical es un vocablo súper mal entendido, porque está atado al concepto de violencia, de extremista, de alguien... Cuando alguien es bien intenso, ¿a poco no le dices, ay, no mames, que eres bien radical, carnal? Es bien radical. ¿No? Este es bien extremo, es radical. Eso es muy radical. Primero hay que entender que las feministas radicales no son las más violentas, no son las más peligrosas, misándricas, las que rompen los vidrios del KFC y pintan a los perritos de morado. Bueno, en yo realidad, sí. esta es una rama del feminismo que proviene del vocablo radical, que proviene de raíz. La idea de algo radical es buscar el origen de las cosas, la razón primera. Ahora sí que el meollo del asunto. Implica analizar las causas estructurales de un sistema. La degradación, la peyorización del término radical viene de una centenaria pelea tribal entre progres y conservadores. Entonces surge la corriente política del radicalismo a mediados del siglo XIX y se consideraba megaliberal y progresista, ¿no? Porque, no mames, ser radical, o sea, analizar cuáles son los orígenes de raíz, implica ir a ver el árbol, revisar cuáles son sus raíces podridas y decir, no, pues esto hay que tumbar el árbol, ¿no? Mientras que de otra manera es, no tiene las raíces podridas, vamos a arreglar sus hojitas. O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces llega esta banda y dice, no, las raíces están culeras, hay que tumbarlo, hay que revisar el origen de las opresiones y por lo tanto hay que tumbar a los opresores. Y hay que crear reformas profundas. Y de ahí salió el sufragio universal, la separación de la iglesia del Estado, los derechos civiles. Eso fue revisar las causas estructurales. Algo que me da mucha risa porque los conservadores actuales están de acuerdo con eso, pero en su momento fue progre, ¿no? Sí. Qué curioso que la historia correcta de la humanidad es progre, pero ahora lo progre está mal. Siempre pasa. Sí, bueno, yo también me burlo mucho del concepto radical porque, a ver, para que yo exista, tuve que eliminar la existencia de un hombre. ¿Quién es la radical, ¿Quién es la feminista? Bueno, la cosa es que los conservadores revisan esto de radical y dicen, no me gusta, ¿cómo que me vas a quitar mi élite? ¿Cómo que me vas a quitar de Mi aquí? status quo. ¿Cómo que me vas a quitar el árbol? Mi derecho divino a oprimirte. Yo tengo mi casita, exacto, yo tengo mi casita en el árbol. Si la tiras, aunque las raíces están podridas, se cae mi casita, ¿no? Entonces llegan todos estos conservadores, el status quo y la élite, y dicen, no, pues no me parece eso de radical, eso es ir demasiado lejos, eso es ser peligroso. Entonces los medios y los gobiernos empezaron a satanizar el término radical para deslegitimar las causas. Entonces, básicamente, la deslegitimación del término radical proviene de la deslegitimación del movimiento político, ¿no? De la raíz. Entonces, actualmente todo lo que incomoda al mercado o al orden social se le llama radical y se convierte en sinónimo de fanatismo, de irracional, de violencia, ¿no? Yo me considero una feminista radical, ahorita les cuento por qué. Pero porque vas a la raíz, bien radical, loca. A la raíz del problema. Y estoy consciente de que realmente, o sea, desde un lenguaje descriptivo, pues hay un problema con la palabra radical, si hace que la gente se pierda y diga, no, es que eres extremista y pintas paredes. Y sí. Y perritos de morado. Pero... Y matas bebés.
Yo se he pintado una que otra pared Una que en otra mis parecilla. días. Sí. Y he matado a uno que otro bebé, ¿no? ¿Han escuchado que el feminismo tiene olas? Sí. Que la primera ola del feminismo, que la segunda ola... ¿No han escuchado eso que dicen, todo el feminismo está bien, pero el problema es esta tercera ola del feminismo, que es la que está tonta? La y que está estaba en fea? el rollo. En la alberca Pero de son- olas del rollo. Pero son vatos que no entienden cómo funcionan las olas del feminismo. Un poquito de historia. Las olas del feminismo son una alegoría de que pues las olas vienen como una marea que sacude estructuras y transforma lo social, lo legal y lo cultural. Deberíamos hacer una ola. Sí, por favor. Luz, por favor. La primera ola del feminismo. Es a finales del siglo XVIII. Primero que nada, tengo que explicar que esto de las olas es un concepto súper eurocentrista porque implica pensar que estas olas solo son de la historia de las mujeres blancas europeas y eso, ¿no? Pero bueno, ya sabemos eso. Entonces, la primera ola No nos fune, banda de colonial. es a finales del siglo XVIII, son las sufragistas. Las sufragistas buscaban igualdad jurídica, el voto, acceso a la educación, herencia, propiedad, ojo, de las mujeres blancas, que seguían, pues, de alguna manera excluyendo a las mujeres pobres, racializadas y lesbianas, pero bueno, lo estaban intentando. La idea que ellas buscaban es que la mujer blanca tuviera una realidad muy parecida al hombre burgués blanco. Querían dinero. Ajá, querían pues tener los mismos derechos, los mismos accesos, votar, ¿no? Poder político. Y luego llegó la segunda ola del feminismo. La segunda ola llega en los 60, 70, en donde las mujeres empezaron a cuestionarse, ¡un momento! ¿Por qué andamos buscando nuestra inclusión al sistema y qué derechos y eso, si el sistema está culero? Hay que quemar brasiers. ¿Por qué queremos inclusión si lo que debemos hacer es criticarlo? Es más, si lo que queremos hacer y lo que deberíamos hacer es tumbarlo. Entonces, las feministas radicales se dieron cuenta de que la opresión de las mujeres no solo se limitaba a las leyes, estaba en la sociedad profundamente arraigada, en la cultura, la familia, las instituciones, las relaciones sociales. Y así se empezaron a cuestionar las estructuras de poder y se empezó a teorizar más concretamente en el patriarcado y cómo esto atraviesa todas las cosas. Después llega la tercera ola. En los años 90, muy rápidamente, es una perspectiva interseccional, la inclusión de las disidencias de género, el emprendimiento individual, y ahorita se está teorizando que supuestamente empezó la cuarta ola. ¡Woo! Que inició con los movimientos globales como el hashtag #MeToo y las marchas y las consignas y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, como todo, ya saben, ya pueden apagar la luz ahí, por favor. Como todo, pues esto es de organización y de gente diciendo, no, pues yo creo que sí, así es la octava ola, ¿no? Yo solo solo me estoy gozando que las olas las presentó Mar. Gracias, es todo. Soy Ofelia Pastrana, hago 15 bodas, 15 bar mitzvahs. Bye. Pero luego de las olas surgieron varias ramas y corrientes y el feminismo radical se convirtió en una que sigue vigente. Sí, como nosotras, que somos una rama vigente. Me defino como feminista radical, claro que transincluyente e interseccional. Pero la razón es porque el feminismo radical a mí me parece, de hecho, una rama bastante privilegiada porque implica ser muy clavation en la filosofía política. Porque y de hecho justo la gente, no, pinches feministas radicales, y piensan que son las más reaccionarias y así, cuando en realidad muchas estamos en casita teorizando, ¿no? Así, ay, no sé, haciendo tus notitas así. Y ellos, ellas, y yo no sé, yo estoy haciendo un análisis sobre la estética de colonial, ¿no? Es muy notorio que somos feministas radicales porque en todos quien ha escuchado nuestro podcast ve que nos la pasamos criticando pues las estructuras de poder y decimos, pinche neoliberalismo, abajo el status quo, abajo el mercado de cuerpos y todas esas cosas. Entonces, por eso nos consideramos feministas radicales, al menos yo, y sé que el lenguaje hace que uno se pierda en discursos. Sí, porque también la gente entiende, obviamente ya lo dijiste, entiende
mal la palabra radical. Entonces dicen, no, pinches culeras pintan a los perritos. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Quién sabe? Ahorita estamos en fuego cruzado. Siempre. ¿Qué hueva decir? No, ¿sabes qué? Radical ya está muy quemada esa palabra. Usemos otra, es un pedo hacerlo, pero bueno, así es como está la enchilada y así tenemos que comer. Que aprovecho y comento que hay mucha gente que debido a todo este debate, en vez de posicionarse como feminista, se posiciona como antipatriarca. No, y de hecho, la verdad es muy válido. Es muy válido. Yo vine a hacer los mic drops, por eso me dio el micrófono. Pero es que sí, yo entiendo por qué, ¿no? Porque dicen, no quiero que me relacionen con esta gente. No, y yo conozco muchas feministas, sobre todo, por ejemplo, afrofeministas, bueno, mujeres que vienen desde perspectivas racializadas que dicen, no me voy a identificar con el feminismo en general porque es una historia de perspectivas blancas, güey. Entonces, la verdad es que todo eso es muy válido, por muchas cosas, pero siento que fomenta justamente la segregación y que perdamos el hilo de todo. ¿Sabes? Y yo nomás dejo también ahí. Divide y vencerás. Eso es un gran punto. Hay mucha gente que insiste que es el feminismo. Yo sí creo que es el feminismo, la verdad. Yo creo que son los. De hecho, tengo una bandera aquí de los feminismos. El feminismo, pero que está mal entendido el sujeto político. Wow, ok. Está mal entendido. Es que pasa lo mismo con el veganismo. El punto que podamos tener esta plática implica que ya hay muchos feminismos. El punto de la gente que defiende que es el feminismo es que es mi feminismo. Creo que también hay que entender que el feminismo ya es una rama de las ciencias sociales. Es un marco teórico, o sea, es un marco teórico gigantesco. La mayoría de las personas que piensan en feminismo piensan en militancia. Pero el feminismo es un marco teórico para analizar realidades como la ley, la estética, la política, desde una perspectiva de género. Una realidad que no fue tratada hasta hace 100 años. Y hay mucho que hacer en términos académicos. Entonces, obviamente va a haber muchas corrientes y por eso es plural, porque es así como... Y por eso muchos vatos dicen, pinches feministas, pónganse de acuerdo, unifiquen todo. Es como decirle a las ciencias sociales, no, pues unifiquen todas sus ramas, no como que tantas psicologías, como que psicología aquí, psicología allá y psicoanálisis y no sé qué. Y puedes decir eso para cualquier espacio identitario. Pregúntale a 10 personas mexicanas qué es ser mexicana y te van a dar 15 respuestas. Sí. Cualquier espacio identitario tiene una serie inmensa de definiciones. Por eso no estoy de acuerdo con la necesidad de unificar una realidad política, porque es imposible. Y no es necesario. Todas se necesitan porque todas son diferentes ópticas de una misma realidad que necesita ser observado de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y de arriba y así. Y de abajo. Ok, pero la lucha sí tiene que ser colectiva. Entonces, por eso creo que es el feminismo, ¿sabes? Militantemente, el feminismo, porque todas militamos por el bien común y por la destrucción del patriarcado. Bueno, la abolición. Gracias. No sé si tiene que ser colectiva. A mí me dieron la razón, o sea... No creo que tenga que ser colectivo porque no es lo que está sucediendo y no es lo que va a suceder. Entonces... Pero es lo que sería conveniente que sucediera. ¿Por qué tendríamos que unificar las opiniones de millones de personas? Es que si la opresión justamente es colectiva y es estructural, la solución es colectiva, siempre. Si nos enfocamos en nuestras diferencias, es el divide y vencerás. La realidad es que todo está descentralizado y necesitamos núcleos descentralizados para analizar una misma perspectiva. Tú tienes una perspectiva muy horizontal de todas las realidades y la horizontalidad implica volver a verlo desde puntos y que es imposible. O sea, tú quieres una república federal del feminismo. No. Me estoy gozando mucho este momento. Solo quiero dejar en dicho que el divide y vencerás tiene el problema que asume que van de la mano. La diversidad es exactamente eso. La división no nos hace más débiles, sino el asumir que existimos en varias realidades nos genera métodos para convivir con nuestra interseccionalidad. Cuando tú estás en un espacio LGBT, no se hace más débil porque ahora es LGBTTIQ2SA, sino más bien nombramos más cosas. Y en últimas, el vencerás o conquistarás. Esa es la opresión. Sobre todo porque si consideras que la realidad de la humanidad es vivir con la diferencia, nadie se parece a nadie, nadie convive con la igualdad de nada, ni siquiera con gente que son gemelos, gemelas, puedes decir que son las mismas personas. Y entonces en eso cada quien va a tener una vivencia diferente de lo que considera esa opresión. Sí, es que en eso sí estoy de acuerdo. O sea, hablamos de filosofía y teorizarlo. Estoy de acuerdo de que todas, hay una diversidad muy grande, pero yo hablo de la militancia.
la mitad del problema es que cuando hablamos de estos temas, siempre se posiciona desde nuestro lado de la diversidad. O sea, para solucionar el problema de la diversidad, siempre dicen hay que trabajar en la inclusión. Si no hubiera exclusión, no tendríamos que trabajar en la inclusión. ¿Quieres que tu oficina sea muy buena para las mujeres? Muy bien. O despides o capacitas a la gente misógina. Y no hay que hablar con una sola mujer. Y lo mismo para homofobia, racismo, clasismo, xenofobia, en fin. Entonces, la realidad del cuento, cuando estás justo buscando una militancia que sea consolidada, es que tenemos que hablar más bien acerca de por qué hay opresión. Y si no existiera, estamos en militancia por definición. Y por eso es tan difícil tener esta plática, porque estamos ignorando que a fin de cuentas los espacios de lo que estamos tratando de convocar son reaccionarios a una opresión. Y ahora el problema es hablar de allá y no de qué también lo tenemos que hacer acá. Oye, me gustó mucho, pero ya nos fuimos a... perdón, nos desviamos. Desvié el show otra vez. Entonces, culpa K. Rowling. Dije palabras difíciles. Estoy encantó, descombobulada. Luego tenemos que tener un capítulo exclusivo del feminismo radical porque es un temón. No. Temón. Pero la cosa es, regresando a todo este pedo, es que las feministas radicales pues empezaron a hacer eventos separatistas, ¿no? Donde no podía haber hombres. Sí, no podía haber nadie que ellas no dijeran tú sí, tú no, tú sí, tú no. Espera, pero toca hacer así con el papelito. Yo soy feminista. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tú sí. Y entonces tú no. llegaron las mujeres trans y dijeron, no, pues yo quiero entrar. Y ahí es cuando dijeron, y empezó el debate y se fragmentó el feminismo radical. Por justamente ese feministómetro de si las mujeres o no, ¿no? Sí, y empezaron a hacer, pues ya saben, sus textos transfóbicos, muy dignos de... Y sus libros, y sus podcasts, y sus shows. Y el Agustín Laje. María Le Pen. La cosa es que mucha gente dice, no, pero ¿qué no el feminismo busca la igualdad? Feminismo radical dice, no buscamos la igualdad. Buscamos abolir instituciones consideradas fundamentales para la perpetuación del patriarcado. Así es. Y entonces ahí es cuando llega el concepto de abolicionismo. ¿Ya habían escuchado de el abolicionismo? El abolicionismo es abolir cosas que se consideran necesidades, como la necesidad de los hombres a ser mejores en todo que las mujeres. Queremos abolir como sistemas grandes, como por ejemplo abolir el capitalismo, pero y abolir obviamente el género. Bueno, más bien los roles de género. Obviamente esto es como complicadísimo porque la gente, o sea, uno lo ve, vas a tirar al capitalismo. Primero se va a acabar el mundo. Primero se va a acabar el mundo antes de que el lo puedan abolir. Antes el cambio climático nos va a matar a todos. Nunca nos vamos a organizar. Somos individualistas por biología. Date cuenta, Mar. Biología Entonces, básica. Biología básica. Somos egoístas. Sí. Que siempre queremos más y más. Pero entonces el feminismo radical habla mucho desde el abolicionismo, que es de abolir, pues justamente realidades que parecen necesidades. Y la verdad es que es muy difícil, o sea, ahorita está en la categoría de utopía. Pero... Bueno, espera, quieren abolir el género. No solo el género, también el trabajo, el patriarcado, el capitalismo, el mercado de cuerpos, que eso incluye el individualismo. los vientres subrogados, la pornografía, el trabajo sexual. Ok. ¡A huevo! Bien. Que va en el consumo de cuerpos. ¿Cómo planean abolir? Justamente. Colectivamente. Ok. Colectivamente, organizándonos. Ok, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No. Lo interesante del abolicionismo, desde mi perspectiva personal, es primero entender que es inherentemente utópico y por lo tanto es simplemente una dirección hacia donde caminar. Es una caminata hacia un horizonte que es una revolución que puede ser procesada a fuego lento, ¿no? Entonces, hubo cosas hace 500 años que pensaron que no se podía lograr hace 500 años, pero iban caminando para allá, ¿no? Entonces, por eso hay muchas cosas de ciertos abolicionismos que me hacen sentido y otras que no me hacen sentido. Pero, por ejemplo, ahí es donde llegamos al abolicionismo de género. El abolicionismo de género es, de hecho, uno de los pilares más grandes del terfismo. ¿Qué es el abolicionismo de género? Básicamente es abolir el género. Que no sea una... ¡Wow! ¡Wow!
Y bueno, estaba confundida, María. Que no se te determine un género por tus genitales. O sea, que tú seas socializado como quieran, como vean. O sea, que la sociedad no te socialice en tienes pene, entonces te gusta el fútbol, golpeas paredes y meas monumentos. Y te va a gustar el color azul. Y te gusta el color azul, rápido, sí. te gusta Junior H, escuchas al Temach. Sí, todo eso pasa. Todo eso. Que Todo no se eso te pasa. imponga nada de eso, sino que tú vayas fluyendo. Desde esta perspectiva, el género no se considera una identidad, sino una jerarquía política que impone roles sociales y por lo tanto desigualdad, ¿no? Entonces la idea es que en un mundo en donde se logra el abolicionismo del género, el género no importa. No importa. No, en serio, no es relevante en prácticamente ningún aspecto, y el sexo solo importaría a quien le compete, que es tal vez a tu doctor y a tu pareja, si es que le interesa cierto tipo de genitales. Y tomando en cuenta que también el sexo está en un espectro. También. Entonces, 1, intersexualidad. 2, podemos hablar acerca de qué es un pene y qué es una pena. Y 3, podemos hablar acerca de cómo realmente nadie checa los genitales a la hora de verificar los espacios. Bueno, es que una vez sí estaba hablando de esto con una feminista muy inmersa en espacios que sí colindan con gente TERF. Yo les dije, no es que estén checando si menstruan o no. Y me dicen, no preguntes, amiga. Porque resulta que si hay espacios TERF que piden prueba de menstruación. La prueba del pañuelo, casi. Lo cual Ay. me deja la duda de Qué oso con esas. el 100% de las TERFas menstruan. Este es el clip que van a sacar. TERFas para mayores de poner 60 en un años, reel, no. Mayores de 60 largos, no menstruas ya. ¿Qué haces? Ya no eres mujer. Pero regresando al abolicionismo, suena interesante, ¿no? Es así como de, güey, la verdad está bonito, suena bien bonito. Y entonces llegan las TERF y dicen, nos gusta esta realidad, tenemos que abolir todas estas realidades. Entonces, por lo tanto, hay que desmantelar las expectativas impuestas a mujeres y hombres, no reafirmarlas y multiplicarlas. Es que me quedé pensando, si eres irregular, entonces eres hombre un poquito. ¿Sabes? Como esta semana. La idea del abolicionismo es que no se necesiten etiquetas y por lo tanto consideran que las mujeres trans desvían toda esta perspectiva porque reafirman los estereotipos de género a la hora de generar su identidad. Claro. Algo que todos hacemos. Claro. ¿Verdad? Esas cosas que son bien raras acerca de cómo ven a las minorías, ¿no? Ese cuento fascista de que eres súper poderosa y a la par súper débil. Porque luego vas y miras y la queja es que, perdón, pero así no se ven las mujeres. Entonces se están quejando al mismo tiempo que no tenemos passing, para luego decir estamos reafirmando roles de género. Entonces, ¿cuál de las dos? Decídete. Y como lo mencioné antes, encima de eso no se lo están cuestionando de su lado, porque con todo perdón, pero se acercan morras que tienen más cirugías que yo a decirme tú eres trans y yo no sé. Si es por cirugías, puede que Maribel Guardia sea más trans que yo. Lin May. Entonces, a mí el abolicionismo, independientemente de que me parezca muy encantador en papel, no entiendo por qué caminar hacia allá parte de pisotear a las minorías. Eso jamás me va a hacer sentido. La transfobia no tiene nada de radical ni de feminista. Es una herramienta de poder racista, colonial y misógino. ¿Estamos de acuerdo con eso? Qué bueno. Qué bueno, porque si no, largo de aquí. Ah, no es cierto. Porque si no, tú sí, tú no. Exacto. Al final del día, también muchas de las personas que dijeron que íbamos a tener este debate nos dijeron, no, ¿qué van a decir? Van a ponerse a hablar de lo que es una mujer, porque al final de cuentas, esta es una de las conversaciones más complicadas de las TERF, es la contextualización de qué es una mujer, ¿no? Uh-huh. Y les da mucho miedo que la mujer sea que sea algo, una descripción en donde quepan las personas trans. Sí, eso les da pavor. Les da pavor. Si van y buscan la definición de qué es mujer, esto literal viene Oxford Languages, me explico. Dice mujer, nombre femenino, persona adulta de sexo femenino, que
ya hablamos acerca de tema de falos y demás. Luego la segunda definición, y no estoy exagerando, es mujer de sexo femenino con la que está casado un hombre. Lo cual quiere decir que las Claudia solteras Sheinbaum son no era hombres. mujer hasta hace poco. Por eso en su boda sonó y ahora despierta la mujer que en mi dormir. Eres la niña. Volví, te cito en un musical. Exacto. Así funciona. Sí. Todos aquí sabemos que ser mujer es la que lava los chones en la regadera, pero bueno, es otro tema. Me parece muy crudo el tema de mujeres a la que preñan. Y esa es la definición TERF, porque viene alrededor de una supuesta realidad que llaman biológica. Y podemos hablar de cómo hay una cantidad de gente que no clasifica ahí, que se ha socializado mujer. Técnicamente ya no quiere ser mujer. Y habrá quien sí le dice, no es por repetir, porque hay mujeres que no quieren tener hijos. Y entonces habrá quien juzga a esa mujer sobre su valor como mujer. Y esto es contra lo que nos confrontamos, pero no podemos tener esta plática porque cada que te acercas con una TERF o con una mujer que tiene una posición cercana a TERF, todo lo reducen como si estuvieran en el kinder. ¡Tiene pipí! Y es de tranquila, chiquita. Perdón. Y solo hablan de eso, ¿no? Si tu activismo implica la persecución de una minoría, estás de parte de los opresores. Fin. La verdad, visiten nuestro ensayo que hicimos. Hicimos un muy buen capítulo. Me fascina. Yo creo que es mi capítulo favorito. La de todos. expresión de género. Ah, el mío también. Yo por eso vine. Platicamos sobre la supuesta ideología de género y contextualizamos lo que es ser una mujer, y citamos a Simone de Beauvoir y citamos a un montón de teóricas del género. Entonces, los invitamos a ir para allá. Entonces, al final del día, estas son mis conclusiones, lo que ya dije anteriormente. ¿Tus conclusiones? Yo no conté mi historia, es que a mí me acusaron de no ser vegana. Ya no lo eres, según. No, ya no lo soy, porque yo no sabía que había una comunidad muy grande de veganas que son TERF. Y basan su discurso TERF en que las más oprimidas de la industria son hembras con la capacidad de gestar, de producir carne. Y entonces ahora resulta. Entonces ahora es que tú también tienes que confiar en la realidad, en que es una realidad biológica y que somos oprimidas por nuestra capacidad de gestar. Y que la opresión a la vulva es la realidad absoluta, ¿no? Pero, ¿sabes qué es lo extrañísimo de esa perspectiva? Dímelo. Que en realidad la filosofía política del terfismo no es biologicista, es de corte del materialismo histórico. Sí. Porque se basa en una realidad material que es socializada. Pero como en realidad el status quo es muy biologicista, se pierde en el discurso y la gente dice, no, es que eso es de naturaleza, de tu realidad natural. Entonces, me parece que son un montón de muchachitas confundidas. y ya, conclusiones. No más quiero dejar en dicho que a mí no me deja de sorprender como la mitad de estas discusiones que tenemos ahorita alrededor de los feminismos se da porque tenemos una mayor capacidad efectiva de elección alrededor de temas de cuerpo. Irónicamente, porque en parte tenemos mejores procesos anticonceptivos, guiño, guiño, desarrollo mexicano, que de paso también llevan al mejor entendimiento de los procesos hormonales, que en algunos casos llevan a que también por ahí veamos a más mujeres trans, que también viene de la pastilla anticonceptiva. Hay que decir que en últimas todo este pedo es un pedo veracruzano. Pero en últimas, a ver, a mí muchas veces me preguntan acerca del ser trans y yo siempre digo que yo soy trans porque puedo. Fin. ¡Y soporta, princesa! Y ahí lo dejo. Transicioné porque de chique alguien me gritó, el último en llegar es niña, y yo seré trans, pero no tranza.
Gracias. Me encantó. Esa es una excelente conclusión. Excelente conclusión. Vamos a la sección de preguntas y respuestas. Ahora, Buenas noches, soy Aisha, soy médica, soy activista por los derechos sexuales y reproductivos desde hace muchos años. No es un caso aislado que las TERFas se alían con los fachos, las brujas del mar se han aliado con el Temach y sus amigos, las TERFas de España se han aliado con Vox, las TERFas de Estados Unidos se aliaron con los republicanos. Las TERFas son tan misóginas que con tal de quitarle derechos a menos del 1% de la población, se están llevando entre las patas al 30% de las mujeres cisgénero, porque se estima que una tercera parte de las mujeres cisgénero en algún punto de su vida van a tener que abortar. El aborto es un procedimiento médico que muchísimas mujeres necesitan y las TERFas constantemente se alían con la derecha, a pesar de que saben que la derecha milita en contra del aborto con tal de aplastar los derechos de las personas trans. Y no hay que defender los derechos de las personas trans porque nos chingan a las cis. Hay que defenderlos porque son derechos humanos y, oh sorpresa, las mujeres trans son seres humanos, ¿no? Y tienen derechos humanos. Pero la cosa es que hay que entender que cuando empiezas a meterte con los genitales de las personas trans, inevitablemente te vas a meter con los genitales de las personas cis y nos vas a joder. Y es algo que a mí me molesta muchísimo ver cómo las TERFas han estado dispuestas a aplastar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres cis y de los hombres trans y de cualquier persona que se pueda embarazar. Y hay un motivo por el que las TERFas suelen ser blancas y millonarias, porque ellas nunca van a tener que abortar con un gancho o con cloro o con vinagre o con vidrios rotos. Es una cosa apestosa, asquerosa y me muere del coraje de ver cómo las TERFas se alían con esa gente y cómo aplastan nuestros derechos, aplastan los derechos del 33% de las mujeres cisgénero solamente porque odian a las mujeres trans. ¡Uy! Ya, perdón, me imputé. Ya, era todo. ¡un aplauso! Y ahí con las reglas. Ella fue Men for Choice. Antitrans del deporte en el comité olímpico ya sacaron a más de 9 mujeres atletas del deporte olímpico. Todas negras. Todas son cis y negras. La hegemonía se hizo a partir de las mujeres blancas y de la hegemonía, ¿no? Porque la definición de lo que es ser mujer es un siempre de testosterona en sangre que casualmente solo aplica para la Mi monocigote. Yo tengo una pregunta. Lo mío sí es una pregunta de verdad. A la gemela de Mariana un aplauso, por favor. No está bien doble. ¿Ustedes sí piensan que si se abolen los roles de género o el género en general, dejarían de existir las personas trans? Yo creo que no se pueden, ¿sabes? Y del otro lado, pues chance y sí, va a decir sí, ¿sabes? En este caso, sí. No más que hay que recordar que el problema de los roles de género no es existan, es que te los impongan. Salta que la gente trans tenemos que responsabilizar por los roles de género. La realidad es que sí es verdad que la ropa no tiene género, pero entonces, ¿cómo que travesti que no? ¿Qué pasa? Cuando llego otra vez y todo el mundo piensa en un hombre en falda, es igual de travesti una mujer en pantalones. Sí. Pero el motivo por el cual consideramos a la mujer en pantalones como una chingona es porque hubo feministas que me encargaron de poner eso. Yo recuerdo de escuchar de comentarios de abuelas varias de cómo una mujer en pantalones es de clase. Está mal visto. Y entonces no tenemos pisar faldas por obligación. Pero entonces en eso ve como el que una mujer se ponga un traje de hombre implica que una reunión seria y el que un hombre se ponga tacón es causante de despido. La misoginia social por eso. Pero como sea el punto es, el problema del rol no es que exista, es que sea impuesto. Entonces, en últimas, sí, se eliminan los roles en este mundo mágico donde somos entidades sin etiquetas de blandas que navegamos, somos boba y no tenemos como identificar sobre algo, pues sí, entonces no hay nada que cambiar. Pero ve lo violento que es eliminar identidades para no problematizarlas. Y yo siento que el tema ahí es, no se trata de la gente trans, porque todo el mundo cambia lo que se le asigna al nacer. Si se tratara de respetar lo que eres al nacer, los brackets, los lentes, los cortes de cabello. De hecho, no es natural limpiarse la cola con papel. Pero aquí estamos.
Yo me llamo Saraí Rivera. Mis pronombres son femeninos, su pronombre es femenino, soy ella. Soy una mujer cisgénero lesbiana, abolicionista, rad, antiespecista y muy felizmente casada con una mujer que performa muchísima masculinidad. Es una mujer con discapacidad, usuaria de silla de ruedas y juega básquetbol en silla de ruedas en la selección nacional. Y justo pasa esto, muchas veces la han sacado de la cancha para verificar que es mujer antes de competir. Entonces, y es algo muy fuerte porque no es a la única a la que le pasa. Y desafortunadamente la transfobia y la fiscalización de cuerpos termina teniendo un impacto muy grande para mujeres cis también, que no performan ese estereotipo de cuerpo feminizado que se espera. La han sacado de baños, aún en la silla de ruedas. En el aeropuerto hace un par de meses le dijeron que no le iban a abrir la puerta del baño de personas con discapacidad hasta que demostrara que era mujer y que sí tenía discapacidad. La realidad es que mayoritariamente afecta a las mujeres cis, porque las mujeres trans igual ya no estamos pensando en paz. Justo. Entonces, la gran mayoría de los aplicativos de los reglamentos antitrans son para mujeres. La Selección Nacional de Básquetbol Femenil Mexicana, el día de hoy, que está compuesta por muchísimas mujeres lesbianas que performan un montón de masculinidad, se está viendo directamente afectada por la transfobia. Y el Estado no les está dando fondos para acudir a la Copa América. Y no tienen fondos para competir porque se están viendo afectadas porque como no son este estereotipo de mujer bonita en vestido, frágil, comercializable, no tienen patrocinios tampoco. Entonces, desafortunadamente, si no seguimos cuestionándonos este tipo de cosas, tienen una alta afectación no solo en derechos sexuales y reproductivos, sino en cosas tan fáciles como poder orinar tranquilas. Porque la fiscalización de cuerpos sí es transfóbica, es lesbofóbica y nos termina afectando a todas. Entonces, pues también, compas, si quieren ayudar, están recaudando fondos porque pues al Estado no le importan los cuerpos diversos y menos si están en silla de ruedas y menos si no performan feminidad como se espera. Entonces, pues ya, muchas gracias por todo y las amo un montón. Y ya. Gracias. Añado también sobre eso, es que a mí me llega el tema del deporte muy cercano porque yo colindo mucho con los espacios atletas y me toca vivir el cómo les valía 3 kilotoneladas de gorro el deporte femenil hasta que el tema también se apareció. Sí, ¿no? De ahora resulta que quieren ser los más defensores del deporte que no consumen. Sí, y que no apoyan. Y que no apoyan. Y que no van y que piensan que lo que se hace bien y que cuando seguramente una bola de chingada. Nos encuentran en nuestras redes. Herbívora Punk. Ofelia Pastrana me encuentra como Of Course con PH. Y a mí me encuentran en todos lados como Dama G. Los queremos mucho. Escríbanos en la caja de comentarios que les gustaría que analizáramos, que deglutiéramos en este su espacio. Les agradecemos a todos por estar aquí. Los queremos mucho y nos vemos en otra ocasión. Ay.